Vamos a hablar en este caso de la luna llena en Acuario. Se produce, en este caso, el día 9 de agosto de 2025. Así que no os preocupéis, porque es un movimiento que va a afectar en este caso, especialmente todo el fin de semana, desde el 8 al 10. Pero puede extenderse su influencia especialmente hasta el día 12-13. Y viene un poco a terminar todo lo que pasó en febrero con aquella luna, bastante interesante e importante. Y creo, aún me acuerdo de cuando hice el especial de la luna nueva en Acuario y os expliqué sobre los shocks que íbamos a vivir, ¿no? Los cambios profundos. Entre ellos, por ejemplo, a día de hoy vemos, tal y como está el mundo, especialmente el tema de las tarifas, la locura entre unos y otros, ¿no? Yo creo que estamos enfrente de un nuevo sistema, especialmente a un nivel económico con respecto a la ruptura o la destrucción del globalismo. Eso es parte también, ¿no?, de la energía que se mueve hacia Géminis con Urano, ¿no? Lo nuevo, lo fresco, lo diferente es lo local, lo cercano, lo nacional. Y las lunas llenas lo que vienen es a completar, lo que vienen es a terminar un trabajo, en este caso de 6 meses. Todo lo relacionado con Acuario tiene mucho que ver con el colectivo, los grupos, las asociaciones, el deseo de libertad, de rebeldía, de autenticidad, y trabaja desde el colectivo para hacerlo de alguna u otra manera elevarse, ¿no? Plutón en Acuario nos ayuda a ver especialmente cómo de manipulado está el colectivo, cómo hemos ido destruyendo el sentido de comunidad, cómo hay una fuerte guerra por nuestra mente, nuestras ideas y por el control de lo que pensamos y lo que decimos en las redes. Y también incluso el control con respecto a... En esos primeros años que os dije de Plutón en Acuario siempre se trata de poner más normas, presionar más al pueblo hasta que éste termina saltando o en un momento dado en una revolución. No es algo que salga de la noche a la mañana, es una evolución. Plutón en Acuario además nos está trayendo el darnos cuenta de esta manipulación global, ¿no? Tendencias especialmente. Cómo les interesa que caigamos en un nicho u otro, ¿no? Y cómo además tengamos miedo a expresarnos. Y por eso la gente cada vez se libera más de esto y de la idea de la cancelación en las redes, etc. Pero la energía de Acuario es la energía de todos formamos parte de este planeta. Y es la energía más elevada a un nivel humanístico. Con lo cual no puedes cambiar el mundo, salir al mundo a cambiarlo si no te cambias primero a ti. Entonces tú tienes que personificar este cambio también. Entonces en Acuario siempre hay un antes y un después con respecto a lo que es el pasado y el futuro. Porque sus dos planetas, Saturno y Urano es lo que representan, ¿no? El pasado y el futuro, el cambio de orden. Entonces en estos momentos en vuestra vida podéis llegar en estas fechas a llegar a conclusiones que pueden llegar a ser a veces un tanto radicales, no vamos a mentir, pero que suponen un antes y un después, esto no puede seguir en mi vida, ¿no? Porque me está cortando las alas, no soy libre, o no soy yo al 100%, y esta luna os ayuda un poco a liberaros de ellos. También las lunas vienen a completar un ciclo o un proyecto o una situación y sacan a la luz muchas cosas. Entonces, con la luna en Acuario, eso a veces tiene mucho que ver con el histerismo colectivo, ¿vale? El histerismo colectivo. Y en este mundo, además, como lo que estamos viendo, ¿no?, con toda esta la inteligencia artificial y demás, es, como os he dicho, esta guerra contra el humano y lo que representa y lo que es, ¿no? Y el intentar ver a través de las mentiras lo que se nos dice, cómo se nos presenta, para sacar nuestras propias conclusiones, sin que éstas sean filtradas por una máquina o que una máquina tenga que pensar por nosotros. Hay una necesidad de liberarse también de esto y de prejuicios, de patrones sociales. Y muchas veces la gente piensa que estos son patrones sociales a lo mejor fascistas o de derechas, o etcétera, y muchas veces es lo contrario, ¿no?
Os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo están las hermandades de la sonoridad de estas femeninas haciendo un montón de bailes tipo, en este caso, bueno, sabéis que allí en Estados Unidos tienen esta especie, en las universidades tienen esta sonoridad, estos lugares donde van los chicos a estudiar y a dormir, ¿no? Y lo que hacen es juntarse un poco como clubs. Y ahora las chicas trabajan mucho desde la idea de esta la femenidad, hacer bailes, si queréis decirlo así, reivindicando esta feminidad o este lugar, si lo queréis decirlo así, más conservador, ¿no? Esto no es extraño para mí porque como el que sabe astrología sabe las cosas que se va viniendo, y la gente que tiene planetas en los signos de Capricornio y en Acuario, una parte de ellos son conservadores, no son liberales. Entonces, igual que el otro día estuve escuchando a un cantante aquí en España conocido, ¿no?, de hace años, muy preocupado porque los jóvenes iban a votar a la derecha, a Vox y cosas así. Es el que sabe astrología ve lo que está viniendo. El que es un negado y no sabe leer astrología, pero se llama astrólogo, pues quiere imponer su agenda sobre lo que está ocurriendo. A mí no me pagan ni derechas ni izquierdas ni la madre que me parió. No sé si me explico, entonces a mí me da igual. Entonces, por eso acierto más. ¡Ea! Esto también es la luna llena de Acuario, una reivindicación personal, especialmente porque esta luna que cae en el grado 16, ¿vale?, está muy cerca de mi sol, que está en el grado 20. Bien, esta luna es especialmente interesante porque hay una figura en el cielo que es una cometa, ¿ok? Y las cometas están relacionadas a su vez con otras dos figuras, una cuchilla, donde los planetas están en trígono y en sextil, y un trino de aire entre Plutón, Urano y Marte. Entonces, vamos a hablar primero de la energía de ese trino de aire. El aire está relacionado con las relaciones humanas, la comunicación, la sociabilización. Pensad en Géminis, vamos a comunicarnos, voy a hablar, tengo algo que decir, escuchadme. La energía de Libra, cómo nos relacionamos tú y yo, que nos juntamos, nos unimos, eres mi enemigo, llegamos a un acuerdo, ¿qué es lo que ocurre, no? Y luego tenemos Acuario, yo y el mundo, el colectivo, dónde pertenezco, cuál es mi grupo, cuál es mi tribu, para qué me necesita el mundo, para qué estoy aquí. Entonces, esto ya no son necesidades a un nivel emocional, no son necesidades a un nivel físico, no son proyectos, se trata de la consciencia, literalmente, la consciencia, y Acuario representa el cerebro. Entonces, la energía aquí es, eres consciente, mejor dicho, de el mundo en el que estás entrando. Os dije que julio y agosto nos da muchos pequeños insights, ¿no? Previews de lo que puede ser el mundo a partir de 2026. Abres bien los ojos y te das cuenta de lo que está ocurriendo y pasando. Quién puede ser, quién no, quién quieren que seas, etcétera. Entonces, la energía de Acuario a veces es rebelde, porque no hay un acto más rebelde en este mundo que ser uno mismo. Y no hay un acto más rebelde que no encajar en lo establecido. Y no existe nada más auténtico que eso. ¿Ok? Y nos acercamos a una época en la que sí, va a haber mucha inteligencia artificial, robots, cosas por el estilo, ¿no? Y esto te va a dar la oportunidad a ti y a mucha gente, al que me está escuchando, y al resto, a acercarnos más a lo que podría o nos gustaría ser. Pero se nos ha metido en la cabeza que todo lo que hacemos tiene que servir al resto, ¿no? En algún aspecto especialmente económico. Alguien tiene que darme algo por esto, ¿no? Yo, ¿qué voy a sacar yo de aquí? Y esa es la diferencia entre el trabajo y la vocación. Entonces, tal vez el día de mañana la gente que venga más joven por detrás de nosotros tenga más libertad para elegir su vocación. La cosa es, tendrán propósito, tendrán esta llama interna que les llame a superarse, a luchar, y este es el problema, porque la energía de Leo, la energía muy orientada a las estrellas, a la gente a que admiramos.
Y si nadie sobresale sobre los demás, porque todo el mundo puede dar a una tecla y crear cosas geniales, entonces nadie es más que nadie. Y entonces ahí hay cierta muerte del ego. En esa muerte del ego solo hay dos caminos: el camino espiritual, que es el camino siguiente, el de Piscis, porque es el desarrollo desde Acuario hacia Piscis, o es más, es Plutón llegando hasta Piscis, o sería la energía opuesta, que sería Virgo. Nos hacemos aún más mecánicos, más metódicos, más cuadriculados, más orientados a que alguien nos escriba el tipo de vida que tenemos que llevar. La energía de los signos de aire, Plutón en Acuario, está cambiando al colectivo y lo está despertando entre verdades, manipulaciones, pero también tiene que pasar por esta oscura noche del alma entre todos, ¿no? Esta apatía que siente muchísima gente, estas ganas de tirar la toalla, esta visión negativa del mundo de mañana, etcétera, ¿no? Forma parte de la transformación y de la muerte, en la que el colectivo tiene que soltar muchas de las ideas preconcebidas. Luego Urano está en Géminis y Urano va a traer en Géminis muchísima tecnología, muchísimas ideas nuevas, pero también un sentido de lo que aquí llamamos libertad. ¿Cómo la definimos? ¿Qué es para ti ser libre? ¿Qué es para ti en ese aspecto, este cambio, revolución, libertad? Y Plutón, en disposición a Urano, no solo es que el colectivo quiera liberarse o despertar, sino que nosotros también como individuos, como os he dicho, decimos, no quiero cumplir este papel. No me veo identificado ya con este rol. Estas ideas de lo que era ser famoso, de lo que era crear este impacto en el mundo. Cuando no tienes, si queréis decirlo así, que impresionar a nadie, tienes que mirarte a ti y tienes que trabajar dentro de ti. La energía, como seres humanos, pues buscamos estrellas, buscamos gente que nos inspire. Pero ¿qué ocurre cuando no hay nada alrededor que nos inspira y que nos lleva a esa apatía? Que solo podemos encontrar la verdad dentro de nosotros. Y el problema es que a la gente le gusta huir de sí mismo. La verdadera libertad proviene de tu mentalidad, Urano en Géminis, de cómo ves el mundo, de cómo te planteas las cosas, de tus ideas, de cómo miras las cosas, ¿vale? Porque al final Géminis está muy relacionado con la conciencia a la hora de cómo procesamos la información y de dónde salen las ideas, de esa traducción que hacemos, ¿no? El Urano es tener la libertad para romper con muchos patrones mentales, programáticos, ¿no? Pero también hay un punto en el que cuando tienes toda esta libertad, ¿qué haces con ella? Cuando tienes todo este tiempo libre, ¿qué haces con él? Cuando hay todas estas posibilidades, me agobio. Antes las cosas eran más sencillas, eran mejores, ¿no? Hay mucho de esto. Pero claro, nos olvidamos de que Saturno y Neptuno pues hablan de esta disciplina espiritual, de ser guerreros espirituales, de ser disciplinados espiritualmente. Porque conocerse a sí mismo, entrar en esta nueva era de conciencia personal con respecto al ser humano, quién es, lo que hace, pues no te la van a regalar, te la van a poner en bandeja. Marte está en Libra, y Libra es un signo que quiere comunicarse con el otro, que necesita al otro, ¿vale? Que no le gusta estar solo, que quiere sentirse acompañado. Y uno podría pensar en esto, ¿qué he necesitado? Pero lo cierto es que nadie viene a este mundo solo, ¿vale? Venimos a través de otra persona. Entonces no venimos solos, venimos a través de alguien, con alguien. Y para que nosotros nacemos, ¿no? Tiene que haber un dos de por medio, lo femenino y lo masculino, el hombre y la mujer. Entonces, tampoco venimos solos, somos el producto del dos. El producto del uno es el producto del dos, aunque el niño siempre se considera el tres. Entonces,
nos encontramos con Marte con la energía de luchar por aquellas relaciones que realmente nos llena, aquellas que comprenden que hemos cambiado, que estamos en otra etapa de nuestra vida, aquella cuya mentalidad es capaz de superar las adversidades del pasado. Porque tal vez este es el problema. Durante estos días podéis llegar a tener muchas discusiones y es propio de la oposición de Marte hacia Saturno y Neptuno por temas del pasado. Saturno está retrógrado y Neptuno está retrógrado. Ya no eras quien conocí. Ya no soy quien tú pensabas que era. Muchas cosas han pasado. La vida me ha pasado por encima. Ya no me relaciono igual con el otro. Ya no espero lo mismo. Ya no... Y claro, Marte en Libra a veces... Libra es un signo de paz, ¿vale? Pero Marte a veces aquí no solo puede crear conflictos, aunque desgraciadamente Marte en Libra es capaz de reconducirlos, sino que lo que hace es presionar. Libra es un signo que busca la justicia, pero Marte aquí a veces lo que busca es tener la razón. Quiero que me des la razón. Sí, tengamos paz aquí, ¿no? Pero antes me da la razón. O cedes en esto, o me das aquello. Entonces es muy difícil el equilibrio en ese aspecto, cuando solo uno quiere quedar por encima del otro. O sea, ganar es, en el trato, en las relaciones, conseguir un poco más que el otro. Quedar un peldaño por encima, tener la última palabra, cosas por el estilo. Libra es un signo de paz. Y yo siempre lo he visto así. Hay mucha gente que dice que Libra es el signo de la guerra. Y es cierto que es el signo del enemigo. ¿Por qué? Porque es el signo del otro. El signo del yo es Aries. Yo soy el yo. Y el signo del otro es el contrario. ¿Cuál es el contrario a Aries? Libra. Lo curioso es que Marte es el regente de Aries, del yo. Y a veces nuestro peor enemigo, podemos creerlo, ver en los demás, lo somos nosotros. Y a veces lo único que hacemos es, en este caso, proyectar muchas heridas del pasado, como os he dicho, problemas, bloqueos en otros y explotar con respecto a otros cuando no debería ser así. La energía de la luna no posiciona al sol, el sol está en Leo, la luna está en Acuario, a veces hay cierto dramatismo en torno a la luna llena, especialmente porque todo se lleva como a un límite, ¿no? Vemos a ese Marte en disposición a Plutón y Urano. Yo no quiero saber nada del pasado. Yo he cortado con todo esto. Yo no, ¿vale? Una parte de nosotros tira a la reconciliación y otra con la vida, ¿no? Con el pasado, con la gente. Y otra aún no quiero saber absolutamente nada de esto. ¿Qué os puedo decir? Que Saturno es el planeta del karma y está en oposición a Marte. No vas a vencer el pasado negándolo. No lo vas a hacer. En todo caso lo puedes vencer reconciliándote con él, con el pasado, con quien has sido, con las cagadas que has hecho, con las decisiones que has tomado. Y esto implica pues responsabilidad, que es lo que es Saturno. Mirar hacia adentro, Saturno retrógrado, mira hacia adentro, quién has sido, cómo te has comportado. ¿Cuánta responsabilidad has llevado en las relaciones a tu alrededor, en las situaciones a tu alrededor? Y al mismo tiempo no se trata de fustigarse, porque esto, la energía está en Aries, no es fustigarte, eso sería más la energía de Piscis. Porque Piscis tiende más a el martirio, ¿vale? Y el victimismo en su versión negativa. Aries es más un negar algo hasta que esto te destruye o te hace daño, ¿vale? He dicho que me voy a tirar por aquí. Aries, que te vas a hacer daño. Que no, que he dicho que lo voy a hacer. Pero a ver, si te paras y lo piensas, ¿vale? Te vas a hacer daño. Que no, por mis narices tiene que ser así. Pues a veces la cabezonería de Aries hace que no sea consciente de que ese impulso pues puede hacer las cosas más difíciles.
pero ya no para el otro, que es lo que uno pensaría, sino para uno mismo. Si yo me meto en una discusión y soy el que más grito, o más bronco estoy, o más tonterías digo, o al final uno puede pensar, ves, he quedado por encima de la otra persona. No, te has comportado peor, has sido más mal educado, no has sabido contenerte, no has sido maduro. Hablamos de Marte, el planeta de Aries. Aries es el niño que no tiene cabeza y se tira a todos lados y grita y da, pon y tal. En oposición a Saturno, tienes autocontrol, tienes capacidad para controlar tu ira. Podéis en estas próximas semanas, especialmente en los próximos 10 días, cruzaros con gente y vais a tener que lidiar con gente que a lo mejor no aguantáis. O situaciones que tenéis que arreglar o llegar a un acuerdo y no es fácil. ¿Hay una forma, hay una manera? Sí la hay. Pero va a depender de vosotros, de vuestra disposición a llegar a ese acuerdo. ¿Ok? Bien. Más cosas que os puedo decir. Evidentemente Mercurio está retrógrado. Esta es una luna intensa porque además en los días posteriores, ¿vale? Pueden darse discusiones o peleas en estos días, en este fin de semana especialmente. Y luego pueden darse reconciliaciones. Pueden darse discusiones muy fuertes, pero en vez de sentirse como algo horrible, días después pueden sentirse como una liberación. Como que esta fue la última vez, la última palabra, la última... ¿Vale? Y esto se debe a que Mercurio estará directo en Leo en los próximos días, el día 10. Y porque tendremos una conjunción el día 12 de Venus y Júpiter en Cáncer. Y está elevada por la estrella Sirio en Cáncer. Bien, como sabéis, hoy es la puerta del león, el 8 del 8. Estoy haciendo este vídeo el 8 del 8. La de nivel de chorradas que uno llega a escuchar durante estos momentos, pues os podéis llegar a imaginar. La gente pues es un sacadineros de los demás porque es agosto y no se factura. Y hay que hablar de portales y canalizaciones y lecturas de tarot especializadas solo para el 8 del 8 y ¿vale? A mí no me sale esto. No me sale porque no me sale mentirme a mí misma y no quiero hacer esto con los demás. Entonces disculpadme si no tenéis puerta del león conmigo. No la vais a tener nunca ha habido de esto conmigo, no la vais a ver. La estrella de esta luna es una luna donde, como os he dicho, uno a veces puede romper con las cosas porque esto le libera, pero al mismo tiempo uno tiene que ser responsable con esto, con las decisiones que toma. Con lo que si vas a tomar esta decisión, Libra es uno de los signos más dubitativos que hay. Y Marte está presionado por Saturno y Neptuno y está en disposición a Urano y a Plutón. Si vas a tomar una decisión, si va a haber un ultimátum, si va a haber un antes y un después, ser responsable con todo lo que esto conlleva. La firma de ese contrato, la discusión con esta persona, etc. ¿Ok? Especialmente porque además, en torno al grado 2-3 de Libra, está el supercentro galáctico. ¿Vale? Y el supercentro galáctico no es el centro de la Vía Láctea. Es el centro en el que la Vía Láctea, como las otras, en este caso, galaxias alrededor, giran. Por eso se le llama el supercentro galáctico. Y está muy cerca de este Marte. Entonces hay una reestructuración del orden, donde las cosas tienen que estar ordenadas, que tengan un sentido y un porqué. Y es por eso que en los próximos días, en torno a estos días y los próximos, vais a llegar a tener muchas realizaciones. Por esto ocurrió esto. Claro, esto no pudo pasar por esto. Claro, es que lo mejor para mí era esto otro. Vale, he pasado por esto en la vida, pero es que si no hubiera pasado por esto, pues no hubiera llegado a esta conclusión, o hubiera conocido a esta persona, o me hubiera pasado esto otro. Vale, entonces hay mucho de esto también. Vamos en este caso a hablar de la estrella de esta luna. Y es la beta de Delfinus, el delfín. Y es Rotanev, el Venator,
escrita al revés. Y para los árabes era el camello montado. De hecho, los primeros cristianos lo consideraban la cruz de Jesús. Y hay muchas anotaciones bíblicas muy relacionadas con esta estrella. Si algunos de vosotros os sentís durante estos días más cercanos al cristianismo, Jesús, los cantos gregorianos, la unión con Dios, no tiene por qué ser a través de Jesús, puede ser a través de otras cosas, ¿vale? No es extraño. Hay esta sensación de elevarse o la necesidad de elevarse ante el mundanal ruido, ¿no? Para encontrar algo que esté por encima. Y por encima de el yo está el él o el ella, que sería el dios o la diosa. Entonces, esta estrella se la conocía como cruz o el pilar de la cruz. Algunos astrónomos árabes adoptaron la figura griega del delfín, que acompañaban a los barcos, ¿no? Para salvar a los marineros que se ahogaban. A veces hay ciertas situaciones que llegan a nuestra vida y parecen un desafío, pero lo que hacen es salvarnos de un destino peor. De hecho, muchas personas pueden sentir estos días el wow, menos mal que me pasó esto, casi fue por destino, menos mal que no tomé ese avión, menos mal que no fui a esa cita, o menos mal que pasó esta persona. Hay esa sensación de sincronicidad, ¿no? De tiempo divino en el que las cosas ocurren y hay cierta sensación de ser salvado en el último minuto por... La constelación del delfín está asociada a la historia de Anfítrite, que es la diosa del mar, porque el delfín la persuadió para convertirse en la esposa de Neptuno. Y el delfín era conocido como el persuador de Anfítrite, por eso nos habla de persuadir. Cuando Anfítrite, a quien Neptuno buscaba como esposa, se ocultó, el dios envió muchos mensajeros a buscarla, pero solo el delfín pudo triunfar, por lo que Neptuno lo colocó en los cielos. En algunos otros relatos, por ejemplo, uno de los piratas de Baco convirtió en delfines en su viaje a Ariadna. Y según Ptolomeo, esta estrella y la constelación de Delfino tenía mucha relación con la energía de Saturno y de Marte. Y hemos dicho que Saturno y Marte están en oposición. Y aunque es de apariencia sencilla y da alegría, disimulo y duplicidad, amor por la caza, el deporte, sí que a veces se puede sufrir ingratitud. Entonces algunos de vosotros podéis llegar a sentir, ¿no? Yo he amado mucho a esta persona o he hecho mucho por esto y no me lo ha... Y lo hemos pasado muy bien y hemos tenido ratos increíbles y ha parecido de cuento, pero no creo que me lo haya retribuido o pagado de la forma que yo esperaba. El delfín asciende simbólicamente en el cielo y representa esta conexión también acuática con lo celeste, ¿no? Entonces puede crear a su alrededor muchos más cataclismos en temas de, por ejemplo, tsunamis o movimientos en el mar, pero también huracanes, que se activen huracanes o que haya un tiempo mucho más movido en ese aspecto. El delfín nos habla de ser capaz de nadar ante la adversidad también, de buscar ese lado positivo de las cosas, de la felicidad incluso en la sencillez. En el arte cristiano, por ejemplo, porque hemos hablado de esta conexión del delfín con la cruz, el delfín es un símbolo de Cristo como Salvador y se asocian varios significados. Cristo como guía de almas, cuando el delfín aparece como un psicopompo guiando las almas, ¿no?, de los fieles, o el delfín guiando los barcos en el mar. Dentro de lo que es la idea del bautismo y la resurrección, al vivir en el agua, o la idea de este delfín cruciforme, ¿no?, en mosaicos y bajorrelieves,
donde aparece a veces cruzado o enrollado alrededor de un ancla, que es otro símbolo del cristianismo. El ancla representa la fe y el delfín la gracia. Pero en Grecia y en Roma también el delfín eran sagrados porque eran adorados por Apolo, Afrodita y Poseidón. Se creían que eran almas de marineros o muertos o sirvientes de los dioses del mar. Apolo, por ejemplo, se transforma en delfín en Delfos para guiar a los primeros sacerdotes. E incluso, por ejemplo, no solo en Grecia y en Roma, en el hinduismo, el delfín del Ganges, Susu, era el símbolo del dios Ganga asociado con las aguas sagradas y la purificación. En Japón hay animales marinos, si queréis decirlo así, muy parecidos, con la idea de la inteligencia, como mensajeros del mar, confundidos a veces con dragones o espíritus de los peces. Y en algunas culturas africanas el delfín es un mensajero también de los dioses. Siempre se ha visto al delfín como, igual que vemos a los pájaros como el mensajero de los dioses a través del aire, como el mensajero de los dioses a través del agua. Entonces es un símbolo también de protección. ¿Ok? Protección. Y además es una energía mediadora entre mundos. Por eso esta luna en la que Marte está en oposición a Saturno y Neptuno, hay la necesidad incluso a veces de esta mediación divina. Algunos de vosotros os veo poniendo velas, pidiendo intervención divina o mediación divina para algún asunto personal. No sería extraño que lo pidierais durante estos días, ¿vale? La nasatra relacionada con esta luna es Saravana, en el grado 22 del zodiaco, y su energía está profundamente conectada con la escucha, el aprendizaje y la sabiduría. Su regente, además planetario, es la luna, que es donde está. Y su símbolo es la oveja, los 3 pasos de Vishnu y una flecha. Su poder especial es Shakti, el poder de conectarse o reunir cosas. Es un buen momento para reunirse con amigos o reencontrarse con gente. Repito, el problema está en si las heridas del pasado van a poder por encima del potencial del futuro. Cuando la luna se encuentra aquí, en Saravana, todo lo relacionado con la percepción sensorial se profundiza. Por eso os he dicho que esta es una luna que aparentemente es bastante psíquica, sensorial, espiritual y también creativa. El conocimiento transmitido realmente es muy importante, la sabiduría antigua o el poder del sonido sagrado. Entonces vamos a estar mucho más perceptivos, con la capacidad de escuchar de forma más profunda y de darle más valor a las palabras. Daros cuenta de que con la energía de Mercurio retrógrado en Leo, lo que sale del corazón. Cosas incluso antes que no podíamos decir, hasta ahora que sí nos sentimos más seguros o hemos encontrado por fin las palabras que decir. Os dije, ¿no?, que por las cuadraturas sobre todo de Marte, de Venus hacia Saturno, al principio del mes, ¿no?, la gente estaba muy nostálgica, ¿verdad? A veces esto está orientado, como os he dicho, a toda esta energía de Cáncer, donde está esta memoria emocional. Y las palabras que se dijeron, las cosas que ocurrieron resuenan todavía en el alma. Y a veces uno tiene que tener esta última conversación, escribir esa última carta, porque a veces os digo una cosa, uno no puede hablar con la persona que deberíamos, por muchas circunstancias. Entonces lo mejor sería escribir esa carta, poderla quemar y cerrar ese capítulo. Para muchos de vosotros que por lo que sea no podéis hablar con esa persona, hablar sobre cómo sentisteis, qué ocurrió, y tener esta conversación honesta con vosotros mismos a través de esa carta enviada hacia esa otra persona. Esta Nasatra, división lunar hindú, donde está la luna, suele dar devoción espiritual y se busca la conexión con lo eterno a través del canto,
el silencio, la meditación, y es que es una anasata muy conectada con la música y los mantras. Entonces, si os sentís más sensibles con la música, más orientados a no solo a sentirla, sino como vehículo para vuestra conexión espiritual, es por esto mismo. Y no obstante, su parte negativa es que a veces la luna aquí tiende a ser más pasivo-agresiva, influenciable y emocional dependiendo del entorno sonoro o la gente que nos rodea. Y es por eso que se ha hablado mucho de la necesidad de darnos cuenta, ¿no?, de la gente que nos rodea y cómo nos manipula o nos influye. Esta es una luna donde a lo mejor uno rompe con ciertas amistades o descubren ciertas amistades pues que no han sido tan leales o fieles como imaginábamos. Como os he dicho, al final uno tiene que hacer un balance porque es la energía de Libra con ese Marte ahí, sobre si merece la pena luchar o no por esto, ¿vale? Puesto que Saravana es profundamente espiritual y está conectada con el camino de la devoción de Bhakti, los cantos de Bhakti Yoga están recomendados. Vishnu es su deidad y preserva el orden cósmico, tiende a mantener, construir, más que a destruir. Por eso yo no considero esta luna tan destructiva dentro del trabajo personal que tenéis que hacer. Otra cosa es la astrología mundial, que luego hablamos, pero es más de restaurar. Pensad que toda la energía acuática y el delfín está relacionada con ese agua, ¿no? Tiende a construir puentes, a ser mediadores, a conectar gente, personas, ¿vale? Y se dice que se puede alcanzar un estado elevado de conciencia escuchando con devoción durante esta época, escrituras, mantras, voz interior, cánticos, salmos, lo que queráis, porque cada uno os va a tirar más una, si queréis decirlo así, una tradición que otra. También tengo que decir que es muy poderoso lo que se dice, cómo se dice, lo que se escucha durante esta época, y por eso uno es más sensible a los entornos también ruidosos. A lo mejor necesitáis más silencio, y a veces creo que os lo he dicho, ¿no?, esa necesidad de apartarse del mundanal ruido, de las redes sociales, del discurso negativo y demás. No es como si uno negara que el mundo es una mierda para una parte de la población o que hay cosas que están mal. No, uno no llega a esto. Lo que pasa es que lo que no puede hacer es ahogarse, ¿no?, en esta retórica. A muchos podéis perder la voz, muchos podéis tener anginas, cogeros la garganta. Muchos de vosotros sería más importante que aprendierais a escuchar que a hablar. Y muchos os vendría muy bien recitar mantras, escucharlos, pero también cantos gregorianos, salmos, hay toda clase de, ¿vale?, música más espiritual. Hay que tener cuidado con los chismes durante esta época. Las palabras vacías, los contenidos del corazoneo, los chismorreos de los famosos, etc. Es escuchar, es perder el tiempo. Os podéis ver envueltos, ¿no?, en esa posición en la que pasáis de un chisme a otro, de lo que le ha pasado a un famoso a otro, de un tal, y realmente eso no os aporta nada. Y si hay obsesión por el conocimiento, por escuchar muchas cosas, por apuntarse a muchas cosas, por aprender muchas cosas, sí que puede haber una sobresaturación y una falta de integración sobre lo que uno está aprendiendo, ¿vale? Para aquellos que queráis introduciros más en el Bhakti Yoga, es uno de los 4 caminos principales del yoga en la tradición hindú, junto a Jnana, o en este caso Nanya, Karma y Raja. Y es el camino de la devoción amorosa, del entregarse completamente a Dios con el corazón como vehículo principal. Algunos a lo mejor sentís esta necesidad de rendiros de alguna u otra manera a Dios. Bhakti significa participar o compartir o amar con devoción, y es el camino hacia la unión a través del amor y la devoción a lo divino.
Entonces hay muchos dioses relacionados con esto, especialmente Krishna, Rama, Shiva, Devi, Ganesha, Shakti también, porque al final Shiva y Shakti son la unión entre lo masculino y lo femenino. También Brahma, os lo digo así, Dios, Jesucristo, todo lo que es lo relacionado con el amor, el canto del amor, la devoción hacia el amor mariano, la Virgen María, cosas por el estilo, os puede llamar mucho la atención. Esa sensación incluso de escuchar un discurso mucho más amoroso, dulce, amable, como contraste a la locura del mundo. Y no es tanto creer en una deidad como relacionarse amorosamente con lo sagrado. En el yoga lo que traes a través, además de los kirtan y los vayan, que son cantos devocionales, o el seva, que es el servicio hacia los demás, un acto devocional. Daros cuenta de que mucho de lo que somos, de lo que sentimos, tiene mucho que ver con el colectivo, y la luna se deja influenciar en Acuario por las personas que se rodea, la gente a la que sigue a las redes, y tienes que ser más consciente de esto. Estoy harto, estoy todo el día cabreado, todo el mundo va mal, todo es un asco, tal, no sé qué. Piensa a quién sigues, qué es lo que se comparte y cómo, ¿ok? Sé más consciente de esto. Y, como os he dicho, esto es lo que tiene que ver con la Nasatra, y un poco os he hablado también del Bhakti Yoga porque os puede interesar. La música es muy importante durante esta luna y los próximos 10 días, 7. Si trabajáis con mantras, música, voy a intentar poneros un montón de música que os pueda ayudar, diferentes cantos, celebraciones y demás, para que los escuchéis, os los pongáis en bucle, ¿vale? Y durante a lo mejor una hora desconectéis de lo que está pasando en el mundo a través de la música, ¿vale? Os puede elevar. Asteroides de esta luna, nos encontramos en este caso, a Palas, que está ahí en el grado 15. Daos cuenta de que esta luna se encuentra en el grado 16. Palas nos habla de sabiduría estratégica y de inteligencia creativa, ¿no? Es el arte de la guerra sin violencia y la resolución de conflictos mediante la mente y la visión. Se habla, por ejemplo, ahora mismo de lo que nos encontramos un poco con Trump queriendo verse con Putin para acabar la guerra de Ucrania. Yo creo que con la energía de Marte en oposición a Saturno y Neptuno, de aquí a septiembre, porque los eclipses de septiembre tienen mucho que ver con esto, en septiembre hay un eclipse que se opone a Saturno en Virgo, a Saturno y a Neptuno en Piscis, y puede haber un saboteamiento de un tratado de paz. No sería extraño, ya lo hicieron en Ucrania, lo han hecho varias veces, a punto de firmarse la paz o llegar a un acuerdo y saltar todo por los aires. Y tendríamos que ver esa ventana que se abre por esto mismo. Bien, este asteroide Palas representa evidentemente a una parte de la diosa Atenea, y es la diosa de la sabiduría y la estrategia. Aquellos que tenéis marcado este asteroide en alguno de vuestros planetas, o por ejemplo en el ascendente, yo lo tengo marcado en mi ascendente, ¿vale? Está al lado de mi ascendente y al lado del nodo sur. Entonces, Palas suele elevar a las personas a un nivel de inteligencia, capacidad de comprensión, estrategia, capacidad resolutiva, especialmente en los momentos más difíciles, ¿ok? Y tiene cierto grado de justicia e integridad. Aunque es una feminidad sabia, no es convencional. Y representa una forma de lo femenino no basada en la maternidad o en la pareja, sino en la autonomía, la lucidez y la acción justa. Es la mujer que no pertenece a nadie, que defiende con firmeza, desde la inteligencia y no desde el instinto emocional. Esto no significa que no tengas emociones, pero no eres controlado por ellas. La posición de Palas, en este caso en Acuario, nos habla de ser inteligentes estratégicamente en el colectivo. Y por eso tenemos que saber con quién estamos, quién seguimos, cuáles son nuestra tribu y quién nos comprende. Especialmente porque todos estamos cambiando. Y este es el tema. ¿Qué amistades se sienten como que forman parte de este nuevo camino y cuáles están quedando atrás? ¿Y seremos capaces de lidiar con esto?
o vamos a tenerlas que soltar y se van a tener que ir. Vamos a ver cómo lo llevamos, porque fácil no es. Es necesario equilibrar, evidentemente, lo racional y lo intuitivo, porque las relaciones personales y humanas no son nuevamente blanco y negro. La gente es gris. Como digo yo, la gente es gris. Y a veces no es, pues, odio todo esto de esta persona o la amo al 100%. Es una mezcla, ¿vale? De situaciones y de momentos. Entonces, como os he dicho, Palas es la asteroide que más marca esta luna. Y esto también nos habla de ser inteligentes con el colectivo, o que como colectivo deberíamos de ser inteligentes, que es algo que no siempre ocurre. Darnos cuenta de cómo nos manipulan, cómo nos utilizan, ¿eh? Cómo les interesamos para algunas cosas y para otras no. Y esto a veces ocurre, especialmente mucha gente se apunta a colectivos políticos, religiosos y demás, y solo te quieren mientras sigues una agenda. Y cuando hay una sola cosa en la que no estás de acuerdo, ¿no? Ya se te cancela, ya se te odia, ya se te aparta. Y eso debe de decirte mucho de cuánto la gente está dispuesta a aceptar realmente, auténticamente de ti. Y es a veces, muchas veces, solo lo que les conviene. ¿Ok? Como os he dicho, esto también nos habla, y yo lo veo así, en parte de un choque contra el feminismo. Pero yo no lo veo como algo, como si el feminismo fuera a morir o algo por el estilo, porque no es así. Eh, eh, es que uno se cansa de cómo se retuercen las palabras, ¿no? Especialmente porque el feminismo no es machacar a lo masculino, es proteger a lo femenino, ¿vale? Que es muy diferente. Y lo femenino ha estado desprotegido durante literalmente toda la historia. Lo siento, pero es así. Y una nación evoluciona tanto como los derechos que tienen sus animales, los niños y las mujeres. Y es que es así. Cuanto más evolucionada es una sociedad, más derechos tienen estos colectivos. ¿Por qué? Porque son los más débiles. Porque son a los que puedes abusar. Entonces tú llegarás a evolucionar más cuando seas consciente de que solo por tu posición o por tu fuerza no puedes abusar de esta gente. Luego también os habéis dado cuenta de cómo están, por ejemplo, en España, esta lucha contra los espacios públicos y su uso religioso, ya sea por parte de la comunidad, en este caso musulmana, pero esto no es extraño tampoco en otros lugares del mundo donde no se le deja a los cristianos tampoco tener su espacio público, por ejemplo, ¿no? De oración en muchos países, en este caso musulmanes. Seamos realistas. Es lo que tienen estas religiones abrahámicas. Yo mejor que tú mejor que yo. Pero lo cierto es que se sabotean. Mientras que Dios se supone que es amor, sus fieles no sé yo si saben o conocen exactamente lo que es eso. Más cosas interesantes también. Lo que vemos en esta luna de Acuario. Os he hablado mucho de toda esta tecnología que se está promoviendo, ¿no? Sobre todo para el control. Y hay una propuesta con respecto a la Unión Europea, que es el control del chat, que planea escanear todas las comunicaciones privadas como medida para convertir los delitos graves. Y esto habla de todas las redes. El correo electrónico, WhatsApp, absolutamente todo. Pueden leer todo en el momento que sea. Es curioso ver como una propuesta que estaba, como quien dice, en el cajón, ¿no? Vuelve a salir ahora mismo a la palestra con todo esto, ¿no? También incluso el control de los algoritmos. También he visto que la Unión Europea está, o ya ha lanzado en este julio, propuestas para el control de la inteligencia artificial. Veréis, el 2 de febrero de 2025, muy cerca de lo que fue la luna nueva de Acuario, se habló, ¿no?, sobre el reglamento, en este caso con respecto a la inteligencia artificial y establecerlo, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que
el 2 de febrero se fija la fecha límite para la entrada en vigor de estas prohibiciones. Bien, pues esa fecha límite era a principio de agosto de 2025. Entonces esa luna nueva de Acuario y luna llena es la que marca, si queréis decirlo así, todo esto, ¿no? Entonces, el 2 de agosto se supone que debía de estar o debía ser un importante incentivo para el cumplimiento de estas normas establecidas sobre los sistemas de inteligencia artificial, y estamos hablando que lo tiene Google, ChatGPT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las operadoras, ¿no?, ahora tienen que ver, no solo ponerse al día, sino en este caso cumplir con estos requerimientos. De hecho, ya se habla de que va a haber una inteligencia artificial para Estados Unidos y otra para Europa. La europea va a estar más sesgada, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque hay unas directrices, por decirlo de alguna forma. Y eso también tiene mucho que ver con en este caso, los derechos de los artistas y de los creativos también. Más cosas que os puedo decir a un nivel mundial, como noticias, porque claro, en torno a las lunas siempre ocurren de todo. Pues una de ellas es que hay más posibilidades siempre de manifestaciones y disturbios en las calles, evidentemente por la energía de Acuario, pero en este caso lo veo más orientado a lo que pueda pasar en Israel. Netanyahu han dicho que quiere meterse allí y limpiar toda Gaza y que quiere hacerlo rápido y ya, mientras dentro pues de su partido y dentro de Israel hay muchísimas presiones cada vez más por cómo ha llevado todo esto de los rehenes, etcétera. Entonces vamos a ver si en los próximos días está ya por aquí, ¿vale?, el tema. Pero claro, esta energía que se produciría iría en contra de todas las normas establecidas o leyes establecidas por la energía de ese Marte en Libra, ¿no? Romper con los acuerdos o incluso en un momento dado saltárselos, forzarlos o hacer con ellos lo que les da la gana. Daros cuenta de que Saturno es compromiso y en oposición a Marte es o forzar un compromiso hasta romperlo o hacer lo que me dé la gana siendo libre como yo quiera, sin darme cuenta de las consecuencias que eso puede llevar, porque los otros pueden sentirse defraudados o que les estoy faltando el respeto o que estoy rompiendo con una de las cosas que habíamos acordado juntos. Y entonces vamos a ver qué ocurre por ahí, porque puede ser interesante también. También evidentemente se está todo lo relacionado con las tarifas de Trump, donde ya se habló que iba a haber, etcétera, y ahora es donde la gente va a empezar a ver, sobre todo en Estados Unidos, que todos los productos suben, porque hasta ahora estaban paradas estas sanciones, ¿no? Y había una fecha límite que era el 7 de agosto, me parece, 7-8 de agosto. Y esto coincide también con la luna, el despertar, las lunas llenas despiertan, wow, así es como estamos. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Como os he dicho, también la energía que se ve es esta polarización que llevamos mucho tiempo viendo, ¿no?, entre lo nacional y lo comunista, o izquierdas y derechas, etcétera. No es nada nuevo, está todo orquestado y manipulado. Es así, todos los que están arriba juegan para el mismo equipo y ese equipo es el equipo del 1%, el que lo tiene todo. Y poco más os puedo decir. Sí que habría que tener en cuenta mucho el tema de las criptomonedas, que haya un cambio, especialmente en los próximos 10 días, haya regulaciones o haya un cambio en, si queréis decirlo así, con respecto al valor de alguna de ellas, o que, porque evidentemente ya Trump ha dicho que van a formar parte de la Reserva Federal o de la Reserva de las Monedas, entonces vamos a ver cambios con respecto a esto. Y yo creo que básicamente os puedo decir esto y poco más. Interesante también es que en esta posición la energía de Marte en oposición a Saturno y Neptuno, y eso que Marte está en buena disposición a Plutón y Urano, se están llevando nuevos descubrimientos, hay mucha
nueva información, tecnologías que tienen que sacar, pero no hay este marco legal. Y esto es lo que se está entrando en conflicto, el marco legal para todo esto que tiene que venir. Ya sea regulaciones de monedas, criptos, tecnología de todo tipo, ¿vale? Para algunos de vosotros, ¿qué os pensaréis? ¿Por qué está andando tan fuerte esto de los... volver al mundo este, no voy a decir más conservador, ¿no? Pero volver a la ama de casa y al padre de familia y todo. Primero es porque es algo que ha existido siempre, amigos, no es nada nuevo. ¿Vale? La familia, el núcleo familiar, siempre ha estado ahí. Y es algo que se siente como natural, porque eso es la energía de Cáncer. Ahora, evidentemente cuando uno pierde referentes o roles sociales, uno se agarra a la única función que siente que como ser humano tiene. Y mucha gente se agarra a esa idea tradicional, muchas veces idealizada, porque eso les da una sensación de confort y de seguridad. Es un rol definido, limitado y claro. Entonces, ¿para qué me voy a comer la cabeza? Bueno, soy ama de casa, soy madre y ya está. ¿Estoy diciendo que ser ama de casa o madre sea insuficiente? No, no es así. Pero a lo que me refiero es que en un mundo que se queda sin referentes, uno vuelve al origen como referente, si queréis decirlo así, principal, por esto mismo. Los seres humanos somos mucho más complejos. Una madre no es solo una madre, es también una mujer. Tu padre no es solo tu padre, es un hombre también. Tendrá sueños, tendrá deseos, querría hacer ciertas cosas cuando era mayor, igual que tu madre. Entonces el problema es que tomamos la referencia de la familia nuclear como, si queréis decirlo así, como ejemplo, en un mundo que se queda sin arquetipos, en el que todo está tan difuminado y es tan poco claro que se queda sin arquetipos. Y luego nos encontramos también con, y han salido por ahí, ¿no?, las bajas cifras de natalidad. Y estas bajas cifras de natalidad no es tanto, yo siempre digo, no es que la gente no quiera tener hijos, es que si tú eres consciente, no quieres traer a los hijos de cualquier forma y de cualquier manera, porque pueden sufrir. Porque muchos chavales han visto a sus padres matarse a trabajar desde que eran pequeños para no pasar ni un día con ellos. O para llegar a duras penas al final del mes. Porque se han dado cuenta de que, oye, en la vida sí necesitan ciertas comodidades para esto o lo otro. No, pero los niños son felices en la pobreza, la gente más pobre es la más feliz. Esto que suena muy bien hasta que te pones enfermo, hasta que no tienes que comer, hasta... Hay una especie a veces de idealización también de la pobreza que no debería ser. Entonces, todo esto está pasando en estos momentos. Y lo más interesante a echar un ojo, especialmente es, como os he dicho, lo de Rusia y Estados Unidos, porque puede haber un saboteamiento en los próximos días, y lo de Israel, porque es probable que se quede a solas, quiero decir, sin apoyos. Es lo que estoy viendo. De hecho, creo que ha sido Alemania quien ha dicho que no iba a exportar más maquinaria de guerra, bombas y demás a Israel, y lo ha hecho hoy. Y además, si no me equivoco, también Reino Unido y Francia, creo que en septiembre iban a reconocer el Estado palestino. Entonces, claro, nos vamos quedando sin cartas y o actúas ya rápido y cómo o qué es lo que va a pasar. Y Netanyahu está cada vez más, si queréis decirlo así, presionado desde dentro y desde fuera. ¿Ok? Así que esto es lo que os puedo decir. Vamos a ver qué pasa en este caso los próximos días. La vida no es tan dramática, y os lo digo así.
Muchas veces no la hacemos nosotros o nos la cuentan. Y con la energía especialmente que vemos de Júpiter y de Venus en Cáncer, lo que buscamos es el confort, ¿vale? Es el abrazo, hay una necesidad de que se pare el mundo, o mejor me paro yo, cierro la puerta de casa y hago como si nada de esto existiera, porque hay una necesidad de confort en medio del apocalipsis, del cual desde hace 5 años nos dicen que vivimos, y es como, ¿sabes qué? Que es que el resto de los seres humanos a lo largo de la historia han sobrevivido a todo esto. Nosotros no vamos a ser diferentes. Ya está, ¿vale? Entonces hay un cambio de mentalidad también ahí, porque la energía de Urano está motivada por por lo nuevo que está por llegar. Plutón sabe que necesita un cambio social. Y Marte sabe que solo le queda tomar la decisión. Y esa decisión es lo que está por llegar o lo que fue. Es lo que os puedo decir. Esta ha sido mi lectura. De las últimas cosas que os puedo decir es el símbolo sabiano, que es una cosa antes... Quiero decirlo antes de que se acabe este vídeo. Símbolo sabiano para esta luna. Dice, es un perro guardián montando guardia. Alguien en este caso protegiendo. Los perros sabéis que son el mejor amigo del hombre, así que todos los temas de, evidentemente, amistades, la gente con la que nos llevamos, los lugares a los que vamos, nuestra tribu, es importante. Y también nos habla de la vigilancia consciente, ¿no? La protección de los valores y la capacidad de discernir entre lo que es seguro y peligroso. Entonces, este símbolo sabiano representa la energía en alerta constante, tanto en lo personal como en lo colectivo. Y esto a veces puede ser exhausto, ¿no? Pero es necesario saber distinguir, como si fuéramos un perro guardián, ¿no? El no atacar sin motivo, el no dormirnos cuando hay peligro y no dejarnos engañar fácilmente. Esto también nos habla de, si estáis en lugares públicos, ser más conscientes de los peligros alrededor. No significa vivir con miedo, pero no significa vivir a la inopia. También nos habla de la necesidad, por lo tanto, de estar atentos a estos límites, mantener la claridad sobre el mundo en el que vivimos, y representa, por lo tanto, esta protección, discernimiento y fidelidad. En lo psicológico hay una gran intuición que detecta los peligros, las falsas amistades y las personas poco éticas, y en lo espiritual es el guardián del umbral que protege el acceso a lo sagrado profundo y puede tener una misión de cuidar o cuestionar o incluso proteger nuestra paz espiritual o personal. Entonces, esta energía es una energía de estar en constante alerta, porque tenemos esta conciencia de que es necesario proteger lo esencial. Y lo esencial de la luna, porque es la luna, es nuestra mente. Nuestra mente del colectivo. ¿Ok? Dicho lo cual, aprended a rodearos de aquellos que merecen la pena, vuestra tribu, y con esto os dejo y os veo en los siguientes vídeos. Muchas gracias.